¿Qué opina de la persecución con el arte erótico y pornografía, aduciendo que es cosificación de la mujer o parte de la cultura de la violación? Que el sexo aún es tabú. Bueno, sí, el sexo aún es tabú. A ver, voy a tratar de ser muy rápido. Y es que esta semana estaba yo muy cabreado por esto mismo. Ustedes conocen a una cantante muy jovencita que se llama Billie Eilish. Yo a mí no soy especial fan de ella, aunque tiene un par de canciones que me gustan. Me gusta el trabajo que hace con su hermano. Tiene algunas cositas musicales que llaman la atención. Y la chica se caracterizaba por usar ropa muy holgada y pantalones muy anchos y tal y cual. Y acaba de hacer una serie de fotografías para el Vogue de la Gran Bretaña, donde sale en corsé, con medias al estilo antiguo, con esas cosas que se usaban para sostener las medias, no me acuerdo cómo se llamaban ahora, las ligas para sostener las medias, súper sexy, súper rubia. Y entonces le han echado encima porque cómo se atreve. Mira, los que hoy van en contra del sexo porque cosifica a la mujer, ayer estarían en contra del sexo porque Dios no lo quiere. Es decir, el pretexto no importa, el pretexto es irrelevante. A ellos lo que les preocupa es ir en contra de la expresión de la sexualidad libre y jubilosa. La sexualidad libre y jubilosa les molesta. Puede ser porque consideran que está muy mal, puede ser porque ellos nunca han sabido qué es eso, tampoco quiero decir que es el caso, puede ser lo que sea, pero son los mismos que cuando yo era joven le decían a las niñas que no podían usar minifalda porque nos ponían a nosotros a 1000, cosa que por otro lado es cierta, pero es que son los mismos que en el Islam te dicen que las mujeres tienen que taparse el pelo porque si el hombre ve el pelo se puede poner a 1000, lo cual puede ser cierto. Y si el sexo es una parte normal y natural de la vida humana, el que unos a otros se pongan a 1000 está bien. Si alguno de esos que se pone a 1000 no puede controlarse y no puede darse cuenta que quien tiene enfrente que le ha puesto a 1000 es una persona con derechos y es una persona que no debe ser humillada ni sometida a indignaciones, ni tocada sin permiso, ni cosa por el estilo, está muy bien que se ponga 1000. Este nuevo puritanismo, y de este nuevo puritanismo hablaba yo en parte con Juan Soto Ibarz el otro día, el martes que publicamos una conversación que tuvimos. Este nuevo puritanismo, yo siempre quedo convencido de que son los mismos puritanos de ayer, simplemente que ahora tienen otro pretexto. Como no pueden decir que Dios no quiere, sobre todo eso, que Dios no quiere que la mujer exhiba su sexualidad porque se humilla, ahora dicen que se exhibe su sexualidad, se humilla porque se cosifica. Y todo sexo tiene parte de cosificación, pero al mismo tiempo todo sexo puede tener parte de reconocimiento de la humanidad del otro, aunque te ponga 1000. La idea de que toda sexualización de una persona es intrínsecamente humillante me parece absurda. Pero es que es tan absurdo como mirar hacia el pasado y ver el arte como ha sido. Yo no creo que todo sea una sucesión de humillaciones, cosificaciones e indignidades para unos u otros, hombres o mujeres, porque no hay estatuas griegas de gorditos, cosa que me indigna muchísimo en mi calidad de gordito. Entonces, creo que hay un nuevo puritanismo que se oculta detrás de la corrección política, pero que finalmente va en contra de la libertad. Si los seres humanos libremente hacen pornografía y ejercen su libertad, tú tienes que respetar su libertad. Eso sí, mucho cuidado, con que a alguien le obliguen, le fuercen, le impongan la pornografía, que participe en pornografía, y mucho cuidado cuando se trata de menores, porque tienen que ser adultos responsables que firmen un contrato en el cual acepten perfectamente que de su voluntad participan en este tipo de espectáculos. Es su libertad.
Tú no puedes defender la libertad de la mujer coartándosela. Pasa con la prostitución. Si a alguien la obligan a ejercer la prostitución, en realidad no es una prostituta, es una esclava sexual. Nosotros no decimos que los niños que trabajan esclavizados haciendo alfombras en Irán son pequeños laboristas, pequeños tejedores. Decimos que son esclavos. Las mujeres sometidas a la obligación de prestar servicios sexuales no son prostitutas, son esclavas sexuales y deben ser defendidas como esclavas y deben ser liberadas de su esclavitud. Punto. Esclavitud que puede ser obligada física o moralmente, y conocemos casos aterradores. Pero quien con absoluta libertad lo elige tiene que ser respetado en su libertad. El moralismo al final siempre lleva a la represión y a que los que quieren defender su libertad acaben siendo los malos de la película. Y eso es lo que más nos debería preocupar en ese sentido. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.